Buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde en este hermoso y precioso día. En esta mañana quiero hablar sobre el libro o el Evangelio de San Mateo, ya que en este mes de octubre, mes de noviembre y diciembre, estaremos hablando sobre el libro de San Mateo. Entonces, en esta mañana quiero hacer la presentación del libro y sobre todo saber quién era Mateo. Pues lo vamos a estudiar durante 3 meses y queremos que usted, como fiel siervo de Dios, como aquella persona que está interesada en las cosas de la Biblia, en las cosas de Dios, pues si muchos de nosotros hemos leído al Evangelio de San Mateo, pero en la Biblia, tal vez quizás en la que usted tenga, hay un problema que yo lo llamo fatal en algunas editoriales, que por ejemplo en la Biblia esta que yo tengo acá no aparece una introducción sobre Mateo, o usted en esta Biblia usted no encuentra una introducción sobre ningún libro de la Biblia, y eso pues me parece a mí un problema número 1. ¿Por qué? Porque usted lee pero no sabe quién era ese tipo, cómo se escribió ni nada. Usted no sabe nada del autor, y si usted sabe algo del autor es porque usted le ha tocado consultar otras Biblias de referencia, o sea, las Biblias de estudio. Pero lamentablemente estas Biblias de estudio muchas veces no están al alcance del pueblo común en la iglesia, ¿sí? Entonces, en esta mañana quiero hacer una presentación del libro o del Evangelio de San Mateo. Les invito, en primer lugar, a buscar en Mateo 9, Mateo 9, del 9 al 13, 4 versículos. Miremos lo que dice. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué comen vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia y por tu ayuda. Ahora, oh Dios de la gloria, te invitamos que tú hables a nuestras vidas, nos enseñes en esta mañana lo que tú has de enseñarnos. Padre, gracias por este momento tan precioso. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, aquí tenemos un pedacito que nos ayuda a entender un poquito, ¿sí?, el libro o el Evangelio según San Mateo. ¿Quién era Mateo? Según el texto leído, Mateo era un cobrador de impuestos, ¿sí? Y en el momento que Jesús pasa,
él estaba sentado en su oficina, digamos. Estaba allí recibiendo la cancelación de los impuestos que los judíos pagaban a Roma. Jesús lo vio, Jesús lo llamó. ¿Qué le dijo? Sí, sígueme. Fue todo lo que encontramos que Jesús le haya dicho a Mateo. Sígueme. Y dice la Biblia que él se levantó y le siguió. Observemos también que Mateo le hizo una gran fiesta o una gran cena en su casa. Y allí, de hecho, fueron invitados sus amigos. De pronto los que lo ayudaban a recolectar el dinero, el pago de los impuestos, sí, los cobradores generales, y le llevaban a él. Él pues era un alto funcionario. Pero que en esa cena también encontramos los enemigos de Jesús. ¿Quiénes eran los enemigos de Jesús? Miremos qué dice la Biblia. Dice: cuando vieron esto los fariseos, le dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mira, ahí estaban ellos, ¿sí? Fariseos hipócritas. Ahora bien, miremos entonces ya sabemos quién era Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, ¿sí? Que en el momento cuando Jesús lo llamó, se encontró con Jesús. Él estaba sentado en el banco, ¿sí? Ahí en su oficina, cuando Jesús le dice: sígueme. Y él se levantó y siguió a Jesús. Y entonces, y fíjese que era un cobrador de impuestos y llegó a ser uno de los 12 discípulos de Jesús. Lo mismo que Zaqueo. Zaqueo era otro cobrador de impuestos, ¿sí? Mire las relaciones que ellos tienen, quienes llamó Jesús a pecadores. Ahora bien, que el libro, ya sabemos que el libro de Mateo fue escrito por el apóstol Mateo. En la Biblia no encontramos un dato que diga Mateo escribió el libro, el Evangelio, pero los primeros padres, o sea, los padres de la iglesia de los primeros siglos, por allá en el año 130 después de Jesucristo, ¿sí? Ellos dan testimonio que quien escribió el Evangelio de Mateo fue el apóstol Mateo, ¿sí? Esa es la confirmación, y por eso el libro se llevó a cabo el canon de la Biblia. Ahora bien, ¿cuál era el tema? ¿Cuáles son los temas del libro de Mateo? Miremos primero el tema: Jesús. Jesús. El otro tema puede ser el rey mesiánico. Jesús es el cumplimiento. Otro tema dice: Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías. Esos son los temas generalizados que trata el libro de Mateo. Ahora bien, Mesías, se dice el Mesías. El Mesías era el que los judíos estaban esperando. ¿Para qué? Para que los librase de la opresión de los romanos. Pero ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías revolucionario, que entrara y destruyera por completo
al Imperio Romano. Pero el Mesías que vino era un Mesías diferente. La Biblia dice, por eso fue que ellos lo rechazaron. Ahora, ¿por qué lo rechazaron? Bueno, ya les había dicho que porque ellos esperaban a un Mesías diferente al que se presentó. ¿Sí? Esto, ¿qué significa o qué pie da? Que ellos, ¿sí? Rechazaron al Mesías, rechazaron a Cristo. Hasta allí. Ahora, el reino de Dios, que Jesús vino a la tierra para dar inicio a su reino. Y encontramos cómo es el inicio, la introducción de Cristo en este mundo. También encontramos cuáles eran las enseñanzas de Jesús, en qué se basó, qué método usó Jesús para enseñar a la gente. Mire, 3 medios que utilizó Jesús para enseñar a la gente. Sermones. Tenemos el Sermón del Monte, ¿sí? Y nos registramos 5 sermones. Encontramos ilustraciones, una cantidad de ilustraciones, como ilustraba Jesús en la enseñanza a la gente. Y por último tenemos las parábolas, que sin parábolas Jesús no enseñaba, siempre enseñaba en base a las parábolas. Ahora bien, ¿qué es el marco histórico? ¿Cuál fue el contorno en que se desarrolló el libro? Mire, convenía que este libro, ¿sí?, que este evangelio o libro se haya colocado primero en el orden. El primer libro, según los historiadores, según los primeros padres de la iglesia, el primer evangelio que se escribió fue el de Mateo. Ahora, si fue el primer libro que se escribió, el primer evangelio que se escribió, observen que hacían aproximadamente 400 años que no había revelación. Si había cesado las profecías y todo este movimiento del Espíritu Santo, los profetas, todo se había apagado. No se encuentra un registro, ¿sí? Ahora, este libro hace un enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí hay ese enlace, ¿sí? Por ser el primero. Y encuentra usted una cantidad de datos que tenemos. Y este libro, ¿sí?, se centra principalmente en Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo lo podemos encontrar? Una cita, les invito, en Mateo 16. Mateo 16, 16. ¿Qué nos dice esa cita? ¿Sí? Miremos lo que nos dice Mateo 16, 16. Y encontramos pues quién es Jesús ahí. Dice Mateo 16, 16. Y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, aquí se afirma quién era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Sí, observe quién era Jesús. Jesús no era otro profeta, no, sí, sino era el Hijo del Dios viviente, del Dios que hizo el cielo y la tierra. Ese era Jesucristo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más entendemos de este libro? Mateo, hablando de Mateo también,
Mateo era un judío. Mateo era un judío, ya lo dijimos, que cobrador de impuestos, ¿sí? Y llegó a ser uno de los discípulos de Jesús. Pero algo más tenía Mateo. En el Evangelio de Mateo, ¿sí? Ya hablamos que enlaza, ¿no? Bien, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ahí lo enlaza, ¿sí? Ahora bien, miremos las características del libro del Evangelio según Mateo. Miremos algunas características. Primera característica, el carácter acentuadamente hebreo del libro identifica al autor como una persona, como un cristiano judío, ¿sí? Como un cristiano judío que escribió para los lectores judíos, ¿sí? El libro del Evangelio según San Mateo fue escrito por un judío, ¿sí? Por un judío cristiano, y lo escribió para lectores judíos, ¿sí? ¿Y qué más observamos allí? Mire que este fue directamente para los judíos. Él era judío, ¿sí? Era un intelectual. Ese hebreo que él manejaba, ¿sí? Y era un hebreo de gente intelectual. Observe esto, se echa por tierra lo que le decían los fariseos, los saduceos a los apóstoles, que eran gente sin letra, que eran iletrados, ¿sí? Ese orgullo que ellos tenían, no sabiendo que también Jesús llamó gente ilustrada, gente estudiada. La segunda característica del libro dice las enseñanzas de Jesús. ¿Qué decían? ¿Qué era lo que ordenaba? ¿Sí? ¿Cuál era la forma esa de enseñar Jesús? Lo enseñaba en forma de discurso. Esos discursos de Jesús también no solamente enseñaba en forma de discursos, sino que también, ¿sí?, estaba enseñando por parábolas, por ilustraciones. Y esto indica, ¿sí?, que el autor fue un hombre letrado. No era un cualquiera, era un hombre letrado, un hombre que había estudiado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué sucedía con esto? Que como resultado tenemos un evangelio bien estructurado, ¿sí?, bien escrito, que está bien coordinado, que se maneja el idioma. Estos señores judíos que desde el primer siglo empezaron a leer este evangelio, ellos lo entendían porque era su propia lengua. Era, por ejemplo, cuando nosotros abrimos, digamos, una obra literaria de un buen escritor, como este libro ahora, por lo menos, El olvido que seremos, de este señor Lindsay. Usted lo entiende porque usted lo está leyendo en su idioma, en su lengua, y lo entiende, ¿sí? Así, ¿por qué? Porque usted sabe a quién está escribiendo. Tercera característica, ¿sí? También, ¿cuál era miremos, el autor demuestra su interés en la vida organizada de la iglesia cristiana, porque solo en este libro, en este evangelio, aparece la palabra
por primera vez la palabra iglesia. ¿Sí? Y él entonces estaba interesado para que la iglesia se organizara, tener una iglesia organizada, o tener una iglesia ordenada. ¿Sí? Y esto lo encontramos también allí mismo en el versículo que estuve, en los capítulos que estuvimos 16, encontramos lo siguiente, que dice, el capítulo 16, vamos a mirar el versículo 18, el versículo 18, que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire usted lo que Dios habla acá. Jesús Dios el Hijo le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y empezó este hombre que estuvo y escuchó todos los mensajes de Jesús, todos los discursos de Jesús, y cómo se dirige a Pedro y le dice, edificaré mi iglesia. Sí, y este hombre empezó, como era un hombre bien formado en la palabra, que había amado a Jesús y amaba a Jesús, él dice, no, yo tengo que organizar la iglesia, que sea una iglesia organizada, que sea una iglesia que continúe con estas enseñanzas de Jesús. Y en cuarto lugar tenemos que Mateo otorga especial interés a las enseñanzas de Cristo sobre el fin de los tiempos. Jesús muchas veces ha hablado sobre el fin de los tiempos, la segunda venida de Jesús, ¿sí? Particularmente esto encontramos nosotros en las parábolas de Jesús en el capítulo 13. Ahí encontramos una cantidad de parábolas que están hablando sobre los acontecimientos de los últimos tiempos. Y también en los discursos de Jesús. Encontramos en los discursos de Jesús, sobre todo allá en Mateo 24 y Mateo 25. Mateo 24 dice que no os engañéis, porque vendrán otros profetas en mi nombre, otros Cristos, y dirán, he aquí el Cristo, pero no lo creáis, porque yo vendré. Habla la segunda venida y ahí explica cómo vendría Jesús en su segunda venida. ¿Sí? Entonces, él puso mucho énfasis en eso. Y este hombre, pues, mira esto. Las 4 características, ¿sí?, del libro o el Evangelio según Mateo. Miremos cuál fue el propósito. Mateo tuvo un propósito al escribir el libro. ¿Cuál fue el propósito de Mateo? Mateo, ¿sí?, intentaba presentar no solamente a Jesús, no solamente a Jesús como el Mesías, sino como el hijo de David. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento se asocia mucho a Jesús con David. Algunos dicen que David era el padre de Jesús. Y recuerda que había una controversia con los judíos,
Y un día Jesús le dijo a ellos, lo llamó y le dice, bueno, si David es el padre de Jesús, ¿por qué David le dice, Señor mío? Señor mío. Entonces, defíname esto. De saber que ellos callaron. Y David le dio Jesús le dio una serie de citas en las cuales demostraban que David no era el papá de Jesús, sino que era todo lo contrario. ¿Sí? Sigamos. Ahora, ¿qué más? Que trataba también de demostrar, ¿sí?, que la ley que demuestra que en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Hay una cantidad de profecías, ¿sí?, salmos que se llaman salmos mesiánicos. Tenemos el Salmo 22 y tenemos otros salmos que hablan directamente de Jesús, de la venida de Jesús, salmos que hablan sobre la muerte de Jesús. Y todas esas profecías, ¿sí?, Mateo intenta demostrar que Jesús era el Mesías que se esperaba, que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías que en el Antiguo Testamento hablaban sobre Jesús, sobre la persona de Jesús. También la palabra y las obras de Cristo, ¿sí?, fue demostrado también, lo señalaba Mateo, ¿sí?, porque él decía que era Jesús, que Jesús era el cumplimiento de las profecías. También habla y se refiere el por qué los judíos rechazaron a Jesús. Y ya estuvimos tratando que ellos pensaban que era un Mesías guerrero, pero estaban equivocados. ¿Qué sucedió? Sí, Mateo señala que el rechazo de Cristo por parte de Israel estaba de acuerdo con las profecías. Fíjese, había profecía que decía que bueno, lo venía, pero no lo iban a aceptar, lo iban a rechazar. Juan dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibió les dio derecho de ser hijos de Dios. Mire, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué significa esto, mi hermano, apreciados amigos y hermanos que me escuchan en esta mañana? Que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, rechazó al que lo venía a libertar, pero no de la esclavitud de los romanos, sino de la esclavitud del pecado. El hombre, recuerde que el hombre pecó en el huerto del Edén, ¿sí? Y allí comenzó lo que se llama el pecado original. Y toda la raza humana nace contagiada, podemos decir, con el pecado original. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede entonces? ¿Qué pasa? Que Dios hizo esfuerzo para rescatar la humanidad, pero no pudo. No pudo. Entonces envió a Jesús. Ahora, ¿qué sucede aquí, hermanos, queridos hermanos? Mire, uno, el rechazo de los israelitas, del pueblo de Dios, con sus bendiciones, con sus privilegios que Dios les había tenido, que les había dado, ¿sí? Ellos rechazaron todo. Y entonces nos abrió a nosotros la oportunidad de acercarnos a Dios. Qué privilegio tan grande, ¿no? Qué hermosura. Ellos rechazaron y nosotros rechazaron la bendición de Dios, y nosotros, los gentiles, ¿sí?, que no éramos pueblo de Dios hasta ese momento, ¿sí?, acogimos esa bendición. Recuerden que Dios le había dicho a Abraham,
en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí se está cumpliendo esta profecía en nosotros. Somos bendecidos por nuestro padre Abraham. Y eso lo dice Mateo 21, 43. Vamos a mirarlo aquí. Vamos a mirar. Vamos a mirar a Mateo 21, 43, que nos dice. Sí. Mire lo que dice. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan los frutos de él. Ellos lo rechazaron, no dieron esos frutos. El pueblo gentil recibió la promesa de Dios. ¿Sí? Y fuimos, como dice Pablo, injertados. Gloria a Dios. Miremos ahora en todo lo que hemos hablado, lo resumo, hago un resumen de la siguiente manera. Observemos, mis hermanos. Primero, esto nos conlleva a nosotros a unas conclusiones o aplicaciones personales. Mire, observe, el énfasis de Mateo en Jesús con el cumplimiento de las profecías, eso lo tenemos registrado en 41 citas e ilustraciones del Antiguo Testamento. ¿Sí? Donde se habla que nuestra vida, en la vida de Jesús, en su vida ministerial, todo eso allí, aplicando eso, el cumplimiento de la profecía. Inclusive que en el momento de su muerte, ahí se cumplió la profecía. ¿Por qué? Dice que el velo del templo se rasgó en dos. Y esto dice Hebreo, que nos abrió el camino directo para clamar nosotros directamente al Padre. Ya no necesitamos de sacrificio ni de nada de eso, sino que Jesucristo, pues Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Dios tenía un Cordero, que es Jesucristo. Las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Mateo llaman a la obediencia. Llaman que el pueblo de Dios sea un pueblo obediente. Y nos demuestra en muchas citas lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Sí? Que no obedeció a Dios. Y por no obedeció a Dios, Dios tuvo que haberlo rechazado. ¿Sí? Y nos dio el privilegio a nosotros, nos injertó a nosotros, como dice el apóstol Pablo. Ahora, también él nos llama la atención. Bueno, la iglesia debe ser una iglesia obediente, una iglesia sometida a Dios, una iglesia que no tenga mancha ni arruga. Eso es lo que quiere el apóstol Mateo en su escrito. También dice que denunciaba las simulaciones. Y es que en la iglesia hay simulaciones. Algunos estamos simulando que somos unos buenos creyentes, pero en el fondo, ¿qué somos? Unos sepulcros blanqueados, como dijo Jesús en Mateo. Eso es lo que somos. ¿Sí? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted sea quien es, un verdadero cristiano. También denunciaron la hipocresía. Y este era el problema que Jesús tenía, el roce que Jesús tenía con los fariseos, que ellos eran, y los saduceos, que ellos, y los escribas, ¿sí? Que eran hipócritas. Y Jesús se los decía. Y en la iglesia todavía hablamos de fariseísmo.
y le echamos la culpa, pero sabiendo que nosotros también, en algunas veces, hemos sido hipócritas. Jesús dijo en Juan, cuando le llevaron a la mujer tomada en adulterio y empezaron a acusarla, Jesús levantó la cabeza y dijo, bueno, el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y yo creo que este evangelio nos dice también a nosotros. Tú que criticas a tu hermano, tú que dices esto, ¿estás tú limpio? ¿Nunca has sido un hipócrita? La otra conclusión que encuentro allí es el siguiente. Cristo revelado. Este evangelio presenta a Jesús como la realización de todas las esperanzas y expectativas mesiánicas. Él lo presenta como todo. Esa expectativa que tenía el pueblo de Israel en un Mesías, Mateo lo presenta en todas sus formas. ¿Sí? Esa esperanza, esa realidad, esa expectativa mesiánica. Mateo se encuentra en un relato cuidadosamente para demostrar que con Jesús se cumplen determinadas profecías. Por tanto, ¿sí? Satura su evangelio con citas y con alusiones al Antiguo Testamento, introduciendo muchas de ellas por medio de una fórmula que se llama se cumplirá. ¿Sí? Entonces encontramos allí todo esto. Y observe que Jesús se revela en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, hermano, yo lo invito, si hay hermanos que nunca han leído un libro del Antiguo Testamento. Si usted quiere entender el Nuevo Testamento, si usted quiere tener un conocimiento total de la Sagrada Escritura, quién era Jesús y por qué del ministerio de Jesús, qué hizo Jesús, yo le invito a leer el Antiguo Testamento. Allí es la base para entender la vida y la obra y la muerte de Jesucristo. Yo le invito a eso. El tercer lugar, tercera conclusión que yo hago acá, es la siguiente. El Espíritu Santo en acción. El Espíritu Santo acompañó a Jesús en todo su ministerio terrenal. Y no se sorprenda en lo que vamos a mirar. Mire, busquemos aún antes de su nacimiento. Mateo 1. Mire usted, le invito a abrir sus Biblias en Mateo 1. Mateo 1. ¿Qué dice Mateo 1? ¿Sí? Relacionado al nacimiento. ¿Qué dice? José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le aparece en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire, fue lleno del Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio. Y lo encontramos en Mateo 3:18. 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos se fueron abiertos,
y vino el Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Mire, también habla, ¿sí? Sigue hablando. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Una prueba antes de comenzar su ministerio. Jesús recibió el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Para qué? Para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hablar su palabra. Y el Espíritu Santo estuvo presente durante todo el ministerio terrenal de Cristo. Hermano, aquí me surge una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que me surge ahora? Es la siguiente. Si Jesús, para tener un ministerio fructífero, necesitó de la presencia del Espíritu Santo en su vida, ¿qué de usted y de mí? ¿Qué de usted y de mí? ¿Acaso no tendremos nosotros la necesidad de tener en nuestras vidas al Espíritu Santo? ¿Será que podemos poner al Espíritu Santo a un lado y empezar nosotros, porque somos unos máster en teología, a hablar y hablar y qué del Espíritu Santo? ¿Dónde, en qué lugar de su vida está el Espíritu Santo en estos momentos? ¿Está presente? ¿Lo dirige en todo su hacer? Padre, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Ahora, Padre, gracias por tu palabra. Ahora, Señor, te seguimos invitando que tú sigas hablando a través de tu palabra. No de mi palabra, sino tu palabra, que redarguya y convenza a los corazones y nos ayuda a entender el propósito por el cual tú viniste a este mundo. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi querido hermano.